Silvina, ¿cómo está? Ahí está el micrófono. ¿Qué tal, Aníbal? Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por este espacio y nada, feliz de poder compartir un recorrido que a veces yo creo que la gente cree que el camino del tarot es algo complejo o es algo que, bueno, depende de factores. Y en mi caso, podríamos decir que yo sentí toda mi vida la conexión, no directamente con el tarot, pero yo sabía que había algo más. Eh, ¿Y hace cuánto Podríamos hace hablar, cuánto que estás metida en el mundo del teatro? Porque yo le comenté a las personas que revisaran tus cuentas y yo entiendo que tú también haces clases hace un par de años. sí, yo en realidad, eh, yo no empecé el camino con el tarot directamente, ¿sí? Ahí preparé un PowerPoint un Ah, ya, poco ok. para acompañar. Orienta. A ver, ahí ya puedo compartir, Te lo Aníbal. habilito inmediatamente. Dame un segundo. Ahora Ah, sí, ahora sí. Hay un botón que dice ese mismo. ahí lo encontré. ¿Qué Sí. pasó? Em, Está compartiendo Ahí está. y se está cargando. No entiendo. Ah, Ahí está, ahí te vemos. Sí, bien. se ve Bueno, yo estoy perfecto. de costado. Ahí está. A ver si puedo mover esto o achicarlo. Ahí está. Ahí puede ser, Aníbal. ¿Está Sí, bien? sí, no, nosotros no vemos dónde están tus camaritas ahí. Nosotros vemos la presentación Listo. y A ver si puedo achicar. Ahí está. Que soy nueva nosotros te yo vemos trabajo con bien. Meet. Sí, sí, Ahí sí, sí, está. sí, Bien y bueno. no hay problema. Em, Me gustó llamarlo el viaje hacia mí misma, ¿no? Y de alguna manera armar esta presentación me conectó con esos momentos de mi vida, ¿no? También buenos y malos. Entonces, bueno, fue como muy emotivo para mí poder hacer esto. Em, bueno, arrancamos por la infancia, ¿no? Y es algo muy brevemente, voy a pasar por estas etapas que me parecen que son las más importantes. Y es que yo crecí en una familia que era una familia, papá era evangélico, mamá era católica y papá era bancario, mamá se había criado en el campo. Entonces era esto el pensamiento de que había que trabajar, de que uno tenía que buscar un trabajo para envejecer. Había que buscar un trabajo con una buena jubilación. Eso era lo que nos iba a asegurar, como quien diría, el futuro, ¿no? Y bueno, de alguna manera eran los pilares que uno trataba de mantener. Por eso hablo de esto de la estructura, la responsabilidad, ¿no? Y la conciencia del trabajo. Em, entonces, bueno, el camino empieza por este sendero, como quien diría. Entonces, ¿quién iba a decir después, quién iba a pensar después trabajar en algo que no fueran 8 horas, que no hubiera una jubilación, que no hubiera un aguinaldo, ¿no? Y es una de las tantas barreras que a veces tenemos que romper cuando empezamos en este camino, ¿sí? En lo que es la adolescencia, yo fui a una escuela católica. En la infancia fuimos al templo evangélico y en la secundaria me tocó la parte del catolicismo, o sea, eran dos mundos totalmente distintos para mí. Y ahí empecé de a poco a incursionar todo lo que fue la adolescencia en esto a mí me gustaba mucho entender el sentido de las cosas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que tenía una profesora de teología y a mí me gustaba investigar. Nosotros nos mandaban a estudiar la Biblia y
Y yo me acuerdo que yo iba a las bibliotecas teológicas a ver cómo, porque yo decía, ¿cómo puede ser que el arca de Noé tiene un oso polar, tiene un pingüino, tiene, o sea, ¿cómo puede ser, no? O sea, había cosas que no me cerraban. Entonces empecé a cuestionar. En la medida en que fui creciendo, lógicamente tuve que seguir y terminar en esa escuela. Em, pero cuando terminé la escuela, con mi mejor amiga, me acuerdo que a veces los sábados a la noche nos juntábamos y leíamos el I Ching. Y te podría decir que ese fue como el comienzo de de que había algo más, ¿no es cierto? El tema de la adivinación. Me acuerdo que después consultaba una astróloga, ella hacía astrología védica, Patricia, ya no está con nosotros. Em, y con ella me acuerdo que ella me hizo un informe de vidas pasadas, que yo en ese momento lo hice, bueno, bien, eh, y con los años me empecé a dar cuenta que sí, que eso podía ser y que parte de ese camino que ella me contaba, de alguna manera yo lo estaba viviendo, ¿no? Lo estaba repitiendo. Con ella, bueno, hacía consultas de tarot, pero yo tendría 21 años, 20 años, o sea, era para saber, no sé, si el chico que salía conmigo, por qué estaba raro o qué pasaba, ¿no? Pero no era que consultaba el tarot seguido. De hecho, me acuerdo que había que ser como muy fuerte para bancarse lo que el tarot te contestaba, ¿no? Eh, entonces era querer saber, pero al mismo tiempo salir de esa consulta como diciendo, bueno, anda con otra. ¿Y entonces qué hacemos? Entonces es como que el tarot era algo que era bueno y malo. En este tema de esta estructura familiar, yo cuando termino la secundaria empiezo a buscar una carrera que me diera de comer, que me asegurara un futuro. Em, Estuve intentando muchas cosas. em, Después me caso, tengo a mi hijo. Y cuando me separo, empiezo a buscar una carrera que me diera un futuro para mí y para mi hijo, ¿sí? Y me acuerdo que me había anotado en ciencias económicas. Dije, bueno, voy ser contadora. Bueno, empecé a estudiar en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y me acuerdo que a mí me importaba, como yo pongo acá, ¿no? Mi mirada siempre estaba puesta en lo que le pasaba a los demás. Lo mío no eran los números, ¿sí? Mm, no vibraba con eso y realmente lo que hice, lo que transité de la carrera lo sufrí, porque era estudiar algo que no era yo. Em, a los 26 años pierdo a mi mamá. Mamá muere de cáncer y fue como un antes y un después en mi vida. Yo creo que con la muerte de ella yo tomé conciencia del tiempo, de, de que no tenía sentido hacer algo que no me gustaba, que la vida era corta. Em, yo siempre digo que con la muerte de ella yo aprendí a decir te quiero, aprendí a manifestar, aprendí a hablar. Uno a esa edad, a los 26 años, uno cree que tiene la vida por delante, ¿no? Y bueno, fue todo en la misma época. Mamá muere, yo a los meses tengo a mi hijo. Fue un año muy complicado en mi vida, pero también podríamos decir que aprendí. Entonces ahí es donde yo hago un cambio de rumbo, ¿sí? Entonces, pero no sabía para dónde. O sea, sabía que ciencias económicas no era lo mío, eh, pero no sabía para dónde ir. Entonces me acuerdo que había ido a una biblioteca a buscar carreras. Había un libro
que era como de orientación vocacional, algo así. Y me acuerdo que la UBA daba como unos cursos de orientación vocacional para ver dónde uno encajaba, ¿sí? Em, bueno, yo acá pongo esto de que el camino nunca es recto, ¿no? Porque yo empecé a buscar algo que me acercara a los demás. No me animaba todavía a empezar una carrera como psicología porque decía, ¿y si no es para mí tantos años, no? Entonces me acuerdo que había encontrado en la Escuela de Psicología Social Pichón Rivière, en ese momento en Buenos Aires, una carrera que se llamaba counseling. El counseling era como una consultoría psicológica. Era una carrera breve donde lo que uno podía hacer era ayudar a personas en momentos de crisis, ante una pérdida de trabajo, ante una pérdida de un ser querido, esas crisis vitales que ahí me terminé enterando que una mudanza también podía ser una crisis vital, ¿no? Bueno, estudié esa carrera, la terminé y ahí es donde dije, bueno, voy a hacer psicología. Me anoto en psicología, empiezo a estudiar y conozco a la persona que de alguna manera es la que me trae a la provincia de Córdoba. Entonces, sabía que acá había una universidad, dije, bueno, me voy a formar una familia con mi hijo y mi pareja. Y cuando llegué acá me encuentro que acá en Villa María, donde yo estoy, no había psicología en la universidad. Tenía la Universidad Nacional de Córdoba a 150 kilómetros. Y bueno, fue otra vez dejar la carrera. Em, Intenté una carrera que había acá que se llamaba terapia ocupacional, pero no era lo que yo buscaba. Eh, entonces, bueno, ahí es como yo pongo, ¿no? Vuelve otra vez la frustración. Cuando uno ya había encontrado un camino hacia dónde ir, que era lo que a mí me gustaba. Bueno, nada, seguí. Eh, Alrededor de los 40 me separo después de 5 o 6 años de convivencia. Em, entonces, bueno, ahí es donde yo digo, ¿no? Cuando las puertas no abren, porque vuelvo a buscar otra vez. Me acuerdo que para ese entonces mi hijo era adolescente y como todo adolescente él buscaba su propio rumbo también, ¿no? Entonces éramos dos desorientados. Y, y me acuerdo que empecé una terapia con una psicóloga y ella me dijo que tenía que encontrarme. Bueno, es como cuando uno en la vida suelta y empiezan a aparecer las cosas, ¿no? Cuando uno suelta el control. Y me acuerdo que ahí, en este encontrarme, yo dije, bueno, a mí me interesa lo que le pasa al otro, me interesa poder ayudar, ¿cómo puedo hacer? Y ahí es donde aparece el Reiki. Ahí empieza el Reiki, eh, en el mismo lugar donde yo iba a aprender Reiki, me acuerdo que iban a dar un taller de astrología. En ese taller de astrología, bueno, escuché a esta persona que venía de Capilla del Monte y me acuerdo que dije, bueno, los signos me empezó a gustar, porque yo veía que con la astrología se podía entender a las personas, ¿no? Era en ese momento astrología tradicional. Eh, bueno, empecé con astrología. Con la gente de astrología viajamos a Egipto y me acuerdo que en Egipto también hubo como mucha conexión con toda esa cultura. Como energéticamente hubo como sentí como un cambio en mi vida, ¿sí? Me acuerdo que habíamos hecho rituales en las pirámides de Giza.
Habíamos energizado unos cuarzos y bueno, para mí era todo mismo en el Mar Rojo. Hicimos una meditación en el Mar Rojo. Es como que empecé a conectar con otras cosas. Ahí es donde yo aprendo lo que se le llama cura egipcia, que es similar al Reiki, pero con otros símbolos, ¿sí? Bueno, con esta misma profesora empiezo a estudiar el tarot marsellés, pero no vibré, no lo pude aprender. Me acuerdo que en ese momento ella nos enseñaba las palabras, ¿no? Esta carta significa esto, esto, esto y esto. Lógicamente se me complicaban los arcanos menores, los palos. Yo veía cuatro palos, tres palos, yo decía, yo no puedo asociar eso a nada. Bueno, ahí es donde intento cartas españolas, con cartas españolas tampoco pude. Entonces, bueno, ahí es como yo digo, ¿no? La otra frustración. Bueno, y, y era difícil porque transitando lo que se le llama la crisis de los 40, donde uno está como en una etapa de rebeldía contra todo, donde está en un momento como de un despertar, de una toma de conciencia, no encontrar, es difícil también, porque uno, como yo siempre digo, ¿no? En ese momento estás como a la mitad de la vida y no sabes para dónde ir. Bueno, empecé en esta búsqueda, aprendí péndulo, aprendí registros akáshicos. Y con los registros akáshicos empecé a tener consultas. Fue como mi primer paso a poder atender a alguien, pero me acuerdo que lo hacía en solitario. Em, Como con los registros akáshicos, uno lo que hacía era canalizar y recibir mensajes. Yo escribía, 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 por lo general lo hacía de madrugada. Y después traspasaba esa escritura y le enviaba el informe por mail a la persona. Trabajaba con personas de Buenos Aires. Y ahí de a poco también empecé a tener algunas consultas de cartas natales. Em, pero me acuerdo que una vez tuve una situación bastante, que para mí fue muy impactante, que fue el fallecimiento de la hermana de una amiga que se le aparecía en sueños. Entonces me acuerdo que mi amiga Cecilia, ella me decía, bueno, yo quiero saber que mi hermana algo me está queriendo decir. Entonces me acuerdo que le levanté los registros y para ver si la hermana quería comentarle algo. Y en ese momento, en ese estado de trance, yo empiezo a vivir el accidente que había tenido la hermana. Empiezo a ver el camión que golpea la moto, yo me caigo, veo las luces del hospital, entrando al hospital, y para mí fue muy impactante y yo dije, no, no es lo que yo quiero. Estos no eran mensajes, como decimos, de los registros akáshicos que son esta biblioteca del alma, ¿no? Esto era más. Y la verdad es que me dio miedo, no me gustó lo que vi. Entonces, bueno, dejé el tema de los registros. Volví con el tarot, pero volví con el tarot en lo que se le llama el autodidacta, ¿no? Viendo videos de YouTube e intercambiando libros con una chica que también queríamos aprender. Nos pasábamos libros en PDF, eh, con un mazo de cartas, bueno, tratando de incorporar cosas. También empecé a aprender numerología porque se decía como que el tarot con la numerología, como que una cosa podía ayudar a la otra. Em, pero de alguna manera es como que me pasaba esto que nos pasa,
a muchos tarotistas cuando recién empezamos, esto de cuál es la verdad, ¿no? O sea, vemos a un tarotista en YouTube que lee las cartas de una forma, vemos otro que a la misma carta la lee de otra manera, y yo quería hacerlo bien, o sea, yo quería aprenderlo bien porque de alguna manera era otra persona la que yo iba a tener enfrente, entonces no me podía equivocar, que es también lo que pasa a muchas personas cuando recién empiezan, ese sentimiento y esta autoexigencia de que no te podés equivocar, que nos lleva a estudiar de memoria, que es un grave error. Entonces, me acuerdo que tenía cuadernos y cuadernos y cuadernos porque veía un tarotista en YouTube que decía, no sé, el mago era esto y yo quería anotar ese concepto. Y veía otro tarotista que decía que el mago era, no sé, y ponía otra palabra y yo también quería saber ese concepto, quería saber todo. Entonces, llegó un momento que también dije, bueno, no podía memorizar, no podía memorizar, era imposible. Entonces ahí es donde, de alguna manera, es lo que yo digo, esto de que cuando aparece el maestro, ¿no? Me acuerdo que apareció, creo que en Facebook, ya ni me acuerdo, una profesora que trabajaba online, em, y ahí me decidí a estudiarlo en serio, a tomármelo en serio. Y ella daba una formación que era de Tarot Rider con orientación terapéutica y lenguaje astrológico. Entonces yo sentí que ese lenguaje astrológico, que era algo de lo que yo ya sabía, me podía ayudar. Eh, y al ser una orientación terapéutica, yo podía fusionar de alguna manera el amor que tenía por la psicología. Entonces, bueno, empecé a tener consultas, pero trabajaba en una oficina. Entonces, me acuerdo que me levantaba a las 5 de la mañana, cuando tenía cartas natales, me ponía a trabajar con las cartas natales, a las 8 entraba a la oficina, salía al mediodía, hacíamos horario cortado, me iba a casa, comía, volvía a la oficina, salía a las 7:30 de la tarde, limpiaba el departamento y atendía consultas a las 8, de 8 a 9. Me acuerdo que llegué a alquilar como una especie de oficina, era un lugar donde en realidad era un centro de estética que tenía un lugar adaptado como para lo holístico. Em, entonces, bueno, salía de la oficina y no tenía que ponerme a limpiar el departamento porque tenía un perrito, me acuerdo, y bueno, siempre ensuciaba, pobrecito, y bueno, no se podía, había que tener el departamento limpio. Salía y me iba a este lugar, me cambiaba y atendía. Em, Después empecé a cambiar de alguna manera la orientación en lo que era la astrología también y empecé a estudiar astrología psicológica, la orientación psicológica que me gustó mucho más. Y después, bueno, estudié astrología kármica. Después estudié lo que es astrogenealogía, que es la orientación de astrología orientada a lo ancestral, al transgeneracional. Entonces ahí ya se podía ver lo que la persona venía a aprender, el camino que iba a transitar, pero también lo que traía de su árbol. Entonces, yo no quería hacer una astrología predictiva ni un tarot predictivo. Yo quería hacer algo que a las personas les diera una herramienta. No decirles te va a pasar esto, ¿no? Sino reflexionar, reflexionar con la persona. Bueno, está pasando esto, bueno, a ver.
¿qué te está pasando a vos? ¿Y qué va a pasar? ¿Hacia dónde vas, no? Y dónde estás implicada en lo que te está pasando. Que la persona participe de su vida y no sea un espectador, ¿sí? Y yo la única que hable. Eh, y después vino lo que yo llamo la gran prueba, ¿no? Por eso pongo la carta de la torre. Em, yo me enfermo de cáncer y me enfermo de cáncer en un momento en el que yo estaba con todo esto, ¿no? Levantarme 5 de la mañana, ir a la oficina, volver corriendo, atender consultas. Me acuerdo que era el momento donde, que yo siempre le digo a mis alumnas, ¿no? No somos médicos de guardia. Yo, como tarotista, en este afán de responder, en este afán de estar para el otro, atendía consulta los sábados, atendía consulta los domingos. Me acuerdo que a veces los sábados a la noche me escribían a las 9 de la noche. Ay, necesito. Y uno se ponía nervioso porque uno querías tener una vida, pero también querías estar para el otro. Es la etapa donde uno, yo creo que es la etapa donde el tarotista no pone el límite. Hoy por hoy yo puse un horario, ¿no? De este horario a este horario. Y entonces después yo decido si después de esa hora quiero atender un llamado, un mensaje o no. Pero en ese entonces yo era un médico de guardia y en mis manos no estaba la vida de los demás, ¿sí? Que es lo que a veces no nos damos cuenta. Y me enfermé. Y bueno, con lo que conlleva esa enfermedad, otra vez este acercamiento a la muerte, yo tuve un cáncer de mama que avanzó muy rápido, con una metástasis que ya se me estaba yendo al cerebro. Eh, y fue otra vez esta situación de este replanteo, ¿no? ¿A dónde voy? ¿A dónde quiero ir? ¿Realmente qué es lo que quiero? Y si era el tarot de esa manera y la astrología de esa manera, como yo quería envejecer, ¿cierto? Me acuerdo que el oncólogo me decía que yo tenía que evitar las tristezas y las depresiones. Y bueno, con el tarot las personas nos buscan cuando tienen un conflicto. Nadie busca una tarotista cuando la vida le sonríe. Y bueno, y era un poco esto, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y ahí es donde solté todo. Era lo que a mí me gustaba o mi vida, como quien diría. Bueno, pasé todo el proceso con las quimio, con los rayos y demás. Cuando estoy saliendo de las últimas quimios, después de la operación, tuve rayos y tuve más quimios. Hoy por hoy sigo medicada, todavía sigo tomando medicación oncológica. Viene la pandemia. Y bueno, con lo que todos sabemos que fue la pandemia, em, esto de lo nuevo, y yo como persona de riesgo. em, Pero lo bueno de la pandemia fue que me conectó con la tecnología de otra forma, ¿no? Ya si querías hacer un curso lo tenías que hacer online, lo que querías hacer lo tenías que hacer online, hasta comprar ropa, ¿no? Em, entonces, de alguna manera me fui como ayornando a el tema del Zoom y el Meet y demás. Cuando termina la pandemia, em, yo me quedo sin trabajo. Y otra vez, ¿no? Por eso yo pongo el Hades, esta caída como en mitología griega, ¿no? El Hades, el inframundo. Otra vez, lo que se le llama la noche oscura del alma, que no fue una noche, fueron varios meses. El rayo de la torre, ¿no? El imprevisto. Cuando ya ibas otra vez construyendo, me quedaba sin trabajo.
Pero fue el empujón, porque yo me acuerdo que en ese trabajo, en esa oficina estuve 11 años y medio, trabajando en paralelo, ya tenía mis clientas, ya tenía, o sea, estaba sembrando, como quien diría, ¿no? Y la vida me empujaba al vacío. Entonces acá otra vez había que recalcular y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo trabajando como en una oficina o me tiro a lo mío? Con todos los miedos que eso conlleva, ¿no? Como les decía al principio, no vas a tener un sueldo, no vas a tener un aguinaldo, tenés que construir vos todos los días, juntar el dinero para pagar los servicios, ¿sí? Em, bueno, es esto, ¿no? Nadar hacia la superficie. Era hundirse o ver la forma de sobrevivir. Em, bueno, yo me acuerdo que me quedo sin trabajo en julio, el 23 de julio em, del 2022. En julio muere mi perrito y fue un golpe muy duro para mí. Y el mismo mes me quedo sin trabajo. O sea, peor no podía ser. Y me acuerdo que me quedo sin trabajo en julio y ya hacia fines de agosto, septiembre, yo ya había lanzado un curso de tarot. Y fue maravilloso y es algo que mi amiga Verónica siempre me dice, ¿no? O sea, eso era para mí, porque yo me acuerdo que empecé un curso, por eso digo los recursos del mago, ¿no? O sea, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sé hacer? ¿Trabajo de qué voy a buscar? Eh, y ahí, como dice acá, ¿no? Hubo que vencer los miedos, eh, hubo que lanzarse al vacío, eh, aprender de redes, que el tema del Instagram, mi Instagram personal, eh, tengo muy pocas personas y son mis conocidos. Tenía que empezar a mostrarme. A mí siempre me costó mucho el tema de los videos y demás, por mi perfección, por mi autoexigencia, por querer hacerlo bien. Eh, entonces, bueno, me acuerdo que, bueno, es un poco acá, ¿no? Mis primeros alumnos. Yo me quedo sin trabajo en julio y en fines de agosto, septiembre, lanzo un curso de tarot por videollamada de WhatsApp. Hoy lo pienso y no lo puedo creer. Y tenía 7 alumnos, 7 alumnos. No había filminas, no había PowerPoint, yo no sabía usarlo. Entonces me acuerdo que daba las clases mostrando las cartas, ¿no? Esta carta es tal cosa, y era así. Eran clases personalizadas, o sea que yo tenía 7 personas que una en un horario le contaba la carta. En otro horario a otra le contaba la carta. Y así. Me acuerdo tenía un alumno, ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora, se me hizo una laguna. Checho. Él era remisero. Y me acuerdo que una vez iba manejando el remis y yo dándole la clase. Y él tenía el teléfono y él iba manejando y tenía un pasajero atrás. Y él escuchando la clase. No, era maravilloso. Era maravilloso, era raro. Pero me incentivó a seguir y me acuerdo que muchas de mis amigas, que es un acto de amor, eso fue un acto de amor. Mis amigas que sabían que yo estaba sin trabajo, se anotaban a mis cursos. Y nada, las que me vean hoy en este vivo es nada, me emociona y me llega al alma, ¿no? Eh, Porque querían ayudarme, querían ayudarme. Y bueno, nada,
fui haciendo talleres de cómo se manejaba el Meet, cómo hacer un video, que las luces, que esto, que el otro, y bueno, y uno entra en ese mundo del marketing, de las redes, de Instagram, de que los colores de tu página tienen que ser así, que tenés que tener un logo, que tenés y te bombardean y te bombardean, y yo quería hacer tarot, yo quería tirar las cartas, yo quería enseñar. Ahí de alguna manera empiezo a conectar con algo que yo me di cuenta que a mí me gustaba enseñar. Entonces me di cuenta que con el tarot yo tenía dos caminos, el camino de las lecturas, ¿sí? Y el camino de la enseñanza. Y lo fui haciendo, y de hecho lo sigo haciendo en paralelo, ¿sí? Y a eso le sumé la astrología también, ¿sí? Entonces, empecé a vivir de eso y empecé a tener que aprender sí, es verdad que uno tal vez cuando uno tiene un trabajo fijo puede proyectar, bueno, voy a comprar esto porque yo total lo saco en 3 cuotas, yo voy cobrando y lo voy pagando, ¿sí? Em, con esto uno lo que gana lo guarda y va estirándolo, ¿sí? Para ir viviendo los meses que siguen. O sea, siempre hay que tener un ahorro, siempre tenés que tener un ahorro. Entonces, ahí estaba también el tema de, yo me acuerdo que al principio eh, mis cursos por videollamada los cobraba muy poco, no cobraba mucho los cursos. De hecho, hoy por hoy tampoco cobro mucho los cursos, porque para mí la prioridad es esto de compartir conocimiento. Yo lo que quiero es que haya más personas que sepan el tarot, que haya más personas que puedan ayudar, ¿no? Esa es podríamos decir, mi consigna. Eh, entonces, yo en mis cursos enseño también a escuchar, que es lo que a veces a los tarotistas cuando recién empiezan les cuesta. Quieren hablar, sienten que tienen que hablar de la carta, que tienen que decir, no, no, no. Escuchemos al que tenemos enfrente, compartamos, tiremos una carta, hablemos de lo que estamos viendo, pero verifiquemos. Yo veo o el tarot acá me muestra que en este momento vos podrías estar pasando este momento, que en el pasado pudiste haber vivido esta situación. ¿Puede ser esto? Y esperemos. Entonces, la respuesta del consultante nos permite recalcular a nosotros y verificar que estamos yendo por buen camino con la lectura. Si yo hablo sola, yo veo, por ejemplo, a veces las personas me escriben y me preguntan si yo hago lecturas, como que ellos me hacen la pregunta y yo les respondo escrito. Y yo les digo que no. O sea, yo necesito a la persona enfrente y me ha pasado, y yo las consultas las hago por videollamada o por Meet. Y es más fácil videollamada a veces porque me ha pasado personas que están en un bar. Una vez me acuerdo que estaba haciendo una lectura y veía a la moza. La moza pasaba con la bandeja y miraba, ¿no? Porque me veía la cámara a mí, que yo estaba del otro lado tirando las cartas a la chica que estaba tomando un café. Personas que, no sé, yo les hago la lectura y están entre un auto. ¿No? Personas que a veces es en una plaza, o sea, eh, pero es el contacto, ¿no es cierto? Es el contacto con el otro. Me ha pasado con personas, un hombre, me acuerdo una vez un hombre que iba manejando el camión. O sea, las personas, es esto de poder estar donde el otro, donde el otro necesita. Por eso yo muchas veces cuando publico pongo en el lugar donde te encuentres, en el país donde estés. No importa si no tiene una computadora, si no tiene Meet, no importa. Me ha pasado personas grandes, personas de 70 años, que no saben usar el Meet. Entonces, bueno, nada, vayamos por videollamada. O sea, esto de
de traerles la herramienta para que la puedan usar donde estén, ¿sí? Em, y bueno, llegamos un poco, ¿no? A esto, soy lo que ves, ahora soy lo que ven, pero me escondí mucho tiempo porque escondí el tarot, escondí la astrología, porque me acuerdo que cuando empecé con Reiki, mi madrina había dicho que yo andaba en una secta, que yo andaba en algo raro, y todo porque yo había subido al Facebook una foto con mi maestro, que él estaba vestido de blanco, porque sabemos que cuando es todo este tema de lo energético, uno trata de tener de las livianas, ¿no? Pero no era una secta. Entonces, también me daba un poco de vergüenza, me daba un poco de vergüenza. Y al principio, en esto de buscar la verdad que les contaba, yo necesitaba probar el tarot. Con la astrología yo sabía que podía, porque las personas me decían, sí, me pasó esto, es verdad, pero yo decía, el tarot, no sé, lo veía como que necesitaba probarlo. Y podríamos decir que senté las bases de seguir haciendo tarot y empezar a enseñar el tarot cuando recibo de mis consultantes, sí es lo que me pasa, sí es lo que me pasó, y me escriben después, ¿te acordás que vos me dijiste esto? Mirá, me pasó lo que me dijiste, entonces dije, bueno, entonces acá eh, esto sirve, ¿sí? Esto es una herramienta. Por eso hoy por hoy la quiero compartir, la quiero enseñar, porque es valioso. Bueno, como dice acá, ¿no? Eligiendo el camino. Y esto de que el pasado también importa, entonces yo ya tenía astrología, a lo que es astrogenealogía, ahí es donde empecé a incorporar el tarot sistémico, que yo le llamo tarot con orientación a dinámicas del árbol familiar. Entonces, bueno, bueno, yo después hice biodecodificación transgeneracional también. Entonces, en mi curso de tarot con orientación a dinámicas del árbol familiar, incorporo eh, los temas de salud de biodecodificación transgeneracional, incorporo la parte astrológica de astrogenealogía en relación a las partes del cuerpo también y a la energía de los signos asociados, porque a veces las personas no saben de su árbol familiar, no tienen mucho conocimiento, pero tal vez saben que hubo alguien que, no sé, quiso estudiar y no pudo, por ejemplo. Entonces podemos, o sabe que, no sé, hubo muchos miembros de la familia que eran Tauro o que eran Virgo. Entonces, bueno, con toda esa información, con todo mi conocimiento, yo fui utilizando esas herramientas para ir armando nuevos cursos. ¿M? Entonces, bueno, volví con el tema de la numerología, bueno, empecé con el Lenormand, que el Lenormand era un mazo que yo había comprado hacía muchos años, lo había querido estudiar como autodidacta y después dije, no, necesito una profesora. Busqué una profesora y lo estudié, ¿sí? Entonces, yo le llamo que todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Y es eso de decir, bueno, entendí para qué estudié, para qué estudié todo lo que estudié. La psicología, hoy por hoy yo la utilizo en el tarot, ¿sí? Lo que se le llama la escucha activa, lo que se le llama la atención flotante. No prestarle atención a nada en particular. Escucha todo lo que te dice. Observa, ¿sí? Herramientas de psicología, el tema de los arquetipos. Bueno, empecé a defender mi decisión de que soy tarotista. Am, Hace algún tiempo empecé a publicar estados en el WhatsApp, que yo decía, en el WhatsApp están mis vecinos, en el WhatsApp está mi abogado de mi divorcio, en el WhatsApp, o sea, y yo voy a subir un estado
de que hago lecturas de tarot. O sea, ¿no? Era como que... Y dije, sí, esto soy yo, esto soy yo. Entonces, bueno, empecé a valorar, como dice acá, ¿no? Mi conocimiento y aprendí que cada uno tiene su camino. Aprendí que no tenemos que compararnos, no tenemos que creer que porque el otro empezó de esta manera y el otro, no sé, ya hizo esta cuestión, yo tengo que ser igual. Yo constantemente sigo estudiando. De hecho, ahora empecé a estudiar tarot egipcio, que era una materia pendiente. Amo la cultura egipcia. Y el tarot egipcio lo quise hacer como autodidacta y nunca lo pude aprender. Bueno, ahora me anoté en un curso para aprenderlo con un maestro como corresponde. ¿Sí? Y como dice acá, tuve que aprender a hablar, que es algo que hablamos siempre con mis alumnas. Creemos que sabemos hablar y cuando leemos el tarot tenemos que explicar, nos quedamos sin palabras. Entonces yo tuve que aprender a hablar. Tuve que aprender a buscar palabras para decir lo mismo sin herir, sin que la persona se asuste, a manejar los modos. Como yo siempre le digo a mis alumnas, la persona se tiene que ir mejor de lo que vino, no se tiene que ir peor. Tenemos que ayudarla, ¿sí? Tiene que darse cuenta que nosotros queremos ayudarla. A veces nos pasa con los consultantes que nos dicen la mitad, nos prueban, nos miran de costado, nos dicen una cosa, después nos dicen otra, ¿no? Yo cuando me tocan consultantes así, en un momento me doy cuenta y empiezo a virar en la lectura, ¿no? Empiezo a cambiar de rumbo y empiezo a tratar de que la persona se dé cuenta que yo la quiero ayudar y que si me niega información, no pretendo que me cuente todo. Pero medianamente, cuando uno hace una rueda astrológica, necesitas saber si vivís con alguien, si trabajás, o sea, si estudias algo, mínimamente. Entonces, es esto, ¿no? De empezar a ver las formas, cómo decirlo. Yo siempre me río, tengo una alumna que quiero mucho, que ahora está muy enferma, Karina. Y me acuerdo que Karina, ella estaba en un taller de lectura, yo doy talleres de lectura para prácticas, ¿no? Para que practiquen. Y me acuerdo que ella tiraba las cartas y decía, "Ah". Y yo siempre le decía, Cari, no pongas cara. Y siempre nos reímos de eso. Eh, Ella está muy enferma, ahora la quiero mucho. Eh, pero bueno, ¿no? Esto de aprender, aprender a hablar, aprender a expresarnos, ¿sí? A buscar palabras, a encontrar sinónimos, a que el otro nos entienda. No hablar con tecnicismos, no hablarle como si fuera un tarotista, ¿no? Porque el mago tiene, ves este infinito, ¿no? El mago, la persona no le importa el mago. La persona quiere que lo ayudes a resolver lo que le está pasando. Y nosotros tenemos que aprender a difíciles. Mi presente, nada, vivo del tarot y la astrología, como les contaba, doy cursos, arcanos mayores, arcanos menores, talleres de lecturas. Armé un curso que di también, que tengo algunas alumnas de tarot con orientación astrológica. eh, y tengo pensado una formación con una orientación psicológica, ¿sí? Las cartas del tarot, eh, pero con esa herramienta que yo también tengo. Hace algunos años empecé a escribir un libro, no lo he podido terminar todavía, eh, eh, em, contando, sino desde esta tarotista que creía que poniéndolo el mazo en el balcón,
en luna llena, no sé, no sé qué iba a pasar. Que dormía con el mazo abajo de la almohada a la noche, ¿no? Tomaba esa información. Todo lo que nos dicen cuando apenas empezamos, y yo soy una gran investigadora, por eso es como les digo, si yo hago tarot es porque yo creo en eso, si no, no lo hago. Igual que la astrología, igual que todo lo que estudié. Si yo no creo en lo que estoy diciendo, no podría hacerlo. Entonces, en este libro yo hablo un poco, ¿no? Armo un poco, que este libro fue base de algunos de mis cursos. em, Algunos apartados del libro tomé para algunos de mis cursos, pero bueno, es una materia pendiente que en algún momento lo voy a terminar. Eh, y esto, ¿no? Nunca perder el foco, nunca perder el foco. ¿Cuál sería mi foco? Ayudar, me importa lo que al otro le pasa y quiero enseñar, quiero compartir lo que sé. Sí, es así, así de simple. ¿Mm? ¿Cuál es el método que yo utilizo y que a mí me sirvió? La observación, la visualización. ¿Sí? Hacer cursos, he leído libros, escucho otras miradas y tomo de cada una lo que me va sirviendo. He ido a congresos que se hacen de tarot acá en Argentina. eh, y esto, ¿no? Todos podemos hacerlo si aprendemos y practicamos. Todos podemos ser tarotistas. No hace falta ser vidente. Hay que aprender y hay que practicar. Pero no aprender de memoria. Conectar con la carta. Yo a mis alumnas les digo, decime qué ves, decime qué te genera. Porque el día que estén haciendo una lectura, no van a estar mis conceptos. Va a estar lo que ellas vean y lo que ellas intuyan, la información que les baje cuando dejen la mente de lado. ¿Sí? No importa el para qué, a mí no me importa para qué quieren aprender tarot. Yo les enseño a todos. Yo les enseño a todos. Si la que quiere hacerlo para tirar, para trabajar de eso, la que quiere hacerlo para tomar decisiones de autoconocimiento, yo le enseño a todos, ¿sí? Y esto de que pueden empezar sin un mazo. Yo en mis cursos hay veces que me pasa que llegan personas que están en la duda. Les gusta el tarot, pero no saben, entonces no han comprado un mazo. Quieren ver si pueden aprender. Entonces yo les digo, bueno, no importa. Yo te voy a mostrar las imágenes. Vos después, cuando puedas, te compras un mazo. Y les digo, no llegan al segundo mes que ya me muestran el mazo que se compraron. Después de la primera clase ya empiezan a conectar, ya les empieza a gustar. Segunda, tercera clase ya tienen su mazo. Y bueno, el tema de que en cualquier lugar del mundo, yo trabajo con personas de muchos países, principalmente México, Perú, Chile, ¿sí? Son los países con los que más alumnos tengo. Y para mí lo que importa, como dice acá, es querer. Lo que importa es que vos quieras aprender, nada más. Si vos querés aprender, yo te ayudo. Yo, no sé, acomodamos los horarios. Yo doy clases personalizadas. Me gustan más las clases personalizadas que las grupales. Si bien en algunos cursos he dado grupales, pero de pocas personas, ¿sí? Porque quiero que participen. Si yo tengo 20 personas, siempre va a haber alguien que no va a poder hablar. Y como yo hago teoría y práctica, te enseño un arcano, practicamos, te enseño otro arcano y sumamos. Y así, mis cursos son de 3 personas, como mucho, 4, ¿no? Son cupos limitados. Me gusta el personalizado. Actualmente también vendo los cursos grabados para quien, no sé, tengo una chica.
Me acuerdo que es guía de turismo y bueno, ella me decía, Silvina, yo quiero aprender tarot, pero hoy estoy en Misiones, mañana estoy en Bariloche, bueno, listo, tengo los cursos grabados también. O sea, ¿querés aprender? Vas a aprender. No, no hay, como yo digo, no hay excusa. ¿Mm? Bueno, agradecerles. A ver cómo salgo de acá. ¿Cómo salgo de acá? A ver, déjame ver si te puedo ayudar en esto. Ayúdame. A ver, A ver. ahí. Mm, Ah, acá, deja de compartir. Ahí encontré. ahí está. Bueno, extenso. Íntimo, profundo, con varios capítulos y muy interesante todo el tema. Dejo esta oportunidad de poder recibirlo y yo creo que a mí me deja con hartas preguntas y me parece fantástico que así sea. Y no sé cómo están aquí, quienes están escuchando, ¿les gustó? ¿Pareció bien? Estamos justo en el tiempo, así que si quieren compartir, comentar, aprovechemos de hacerlo inmediatamente. Aprovechemos a Silvina que está acá. Traté de cubrir todo, traté de cubrir todo para que haya las menos preguntas para que darles toda la información. Entonces los agradecimientos compartan ahora. A ver, por el chat, ¿no? ¿Todo bien? A ver, deditos para arriba, a ver. Muchas gracias, dicen. Muy valioso entender el camino con los desafíos que aparecen. Totalmente. Gracias, Y Pía. Gracias, Caterín. Bueno, es un poco eso, ¿sí? Como mensaje final. No hace falta hacer nada especial. Yo era una ama de casa. Una empleada, una ama de casa. Bueno, gracias, gracias. Que nada, la vida me empujó y eso les quiero decir. A veces cuando no tomamos la decisión y ese camino es para nosotros, la vida te va a empujar. Entonces, algo que yo siempre digo y que siempre le digo a mi hijo, tengan un plan B, tengan un plan B. Si hoy por hoy les da de comer un trabajo fijo, pero les gusta el tarot, háganlo en paralelo, vayan teniendo sus consultas. Nadie sabe cuándo, hasta cuándo van a tener ese trabajo. Y si esto es para ustedes, en algún momento todo llega, a nadie le gusta que lo despidan, pero yo hoy por hoy le agradezco a esa empresa porque me lanzó al vacío, porque si no, no me hubiera animado nunca, no hubiera renunciado nunca, que es muy distinto a lo que a mí me enseñaron de chica. claro, ¿Mm? totalmente. ¿Sí? Bien, yo creo que el mensaje tuyo fue recibido. Yo creo que parte de esta silencio, yo creo que tiene que ver con lo que comentaban ahí de que estuvo profundo, reflexivo, íntimo. Entonces yo te quiero agradecer nuevamente y feliz que hayas sido parte y que nos volvamos a encontrar en este camino que donde el tarot nos une de diferentes países y que Sí. siga siendo así. Agradecerte tu motivación, tu entusiasmo, tu colaboración y así que cuenta con esta escuela y esta comunidad para Como- poder para la reciprocidad que nos invita el tarot. Mm, ¿Ya? totalmente. Gracias, Susana, Francis. Bueno, qué lindo, qué lindo, qué lindo que les sirva, que los deje reflexionando, ¿no? Eh, nada. eh, Se puede y la importancia de unir todo el conocimiento, todo lo que puedan aprender, pónganselo al tarot. Todo lo que puedan aprender, pónganselo al tarot. Todo les sirve, todo sirve. ¿Mm? Alejandra dice un montón de gracias, Silvina. Inspira tu plática Sí. con un corazoncito. Mm. Bien,
Bien, muchas gracias. Vamos a sacar una fotito de despedida. Quienes quieran activar su camarita. Momento, ahí, mira, aparecieron en cámara. Si uno dice foto, ahí aparecen, ahí Ay, bueno, se levanta. Pero muy bien. Vamos a sacar un par de fotitos y estas yo te las voy a enviar. Así que, bien, muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, buenas noches para Silvina. todos. Gracias, Bien. Gracias. chao. Chao, chao. Chao.